¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, presentadora de este programa y editora general de Correo Canadiense, el semanario que tiene más de 20 años aquí en la comunidad desde Toronto, Canadá, y que usted puede ver cada jueves en www.correo.ca. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con las elecciones en Colombia. Como ustedes saben, Colombia tiene elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo y uno de los temas que se ha estado tratando y que tiene mucho que ver con la población colombiana es la cuestión de la expropiación de tierras. Y para eso tenemos a un especialista, se trata de Luis Horacio Muñoz, él está en la Universidad Nacional de Colombia. Luis Horacio, bienvenido. Luis Horacio es consultor jurídico en temas de tierra y reforma agraria y ha sido consultor de Naciones Unidas y de agencias de cooperación internacional. Luis Horacio, ¿por qué el tema de la expropiación de tierras está haciendo parte de estas campañas políticas presidenciales rumbo a las elecciones el 29 de mayo en Colombia? Cuéntanos. Uno sería el aspecto, digamos, puramente político. Pues el tema político en estos momentos en nuestro país, y creo que también suele ocurrir en elecciones en otras partes del mundo, pero aquí en estos días se ha sentido mucho, es sobre el manejo de fake news, o sea, noticias falsas y noticias o información tendenciosa que tiende a desprestigiar campañas del contrario con el fin de desprestigiarlo y así de alguna manera disminuir las posibilidades que tenga en esta etapa electoral. Es lo que ha ocurrido mucho, particularmente con la oposición. La campaña de Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro, que lidera todas las encuestas, también en alguna manera también, se ha afectado a otros sectores, como el centro de Fajardo, pero particularmente ha sido contra el Pacto Histórico y precisamente por la fuerza que en estos momentos tiene y la opción grande que tiene de ganar las elecciones. Hay una primera vuelta ahorita el 29 de mayo y el 15 de junio viene la segunda vuelta, que sería la definitiva en caso de que sea necesario. Entonces, sería ya en ese contexto que hemos hablado del escenario político, surgen este tipo de ataques y uno de los más importantes es el tema que ha posicionado, digamos, básicamente la campaña del candidato oficialista, llamémoslo así, que es quienes detentan el poder actualmente, el Centro Democrático y otros sectores que también se asocian con ellos. Y uno de estos temas tiene que, digamos, impactar en la gente con el tema de la expropiación. Y están diciendo que el candidato del Pacto Histórico pretende expropiar y dejan flotando en el aire esto como, inclusive la cosa ha llegado a decir que él es comunista y que los excomunistas expropian y que por lo tanto le van a quitar a todo el mundo sus bienes. Es, digamos, lo que dejan flotando en el aire. Entonces, digamos, en un país como el nuestro, donde el nivel de educación y el acceso a la información, digamos, real, de un poco más cercana a la verdad, es un poco complicada. Tenemos unos medios que tienen monopolizada pues la información. Los noticieros son de dueños muy adeptos pues al sector oficialista, los medios tradicionales, tanto televisión como radio, y no contamos con medios masivos, digamos, alternativos o que pueda utilizar la oposición. En este sentido, afortunadamente, pues las redes han ocupado un gran espacio en esto de la comunicación alternativa y ha permitido el acceso a una información mucho más cercana a la verdad, mucho más acertada. El tema de la expropiación se ha satanizado, pues diciendo que la campaña del Pacto Histórico pretende expropiar y lo dejan así flotando en el aire como con un sentido amplio. Entonces ahí es donde surge la necesidad de aclarar qué es la expropiación en Colombia, en qué consiste y si de verdad la campaña de Petro pretende hacer algún tipo de expropiación. Aquí, digamos, la expropiación existe en efecto desde 1936. Constitucionalmente está establecida básicamente en la Constitución de antes del 91, en el artículo 30, donde, digamos, por interés general y en ejercicio de la función pública, que es una obligación
de la propiedad o de los ciudadanos que tienen propiedad frente a los demás, se puede expropiar. Y esa expropiación surge en dos sentidos. Una con carácter administrativo, que es cuando el Estado requiere predios, terrenos o inmuebles para realizar obras públicas, por ejemplo, carreteras, represas, bueno, en fin. Ahí está prevista la expropiación y siempre tiene que tener una indemnización y un pago previo de los predios antes de aplicar en términos jurídicos la expropiación. Y otra de las características también que surge desde 1936, también como consecuencia de esa reforma, que es la ley 200 de ese mismo año, que es una ley de reforma agraria. Y en ella se establece que las tierras que se permanezcan incultas, es decir, sin cultivar, sin cumplir procesos productivos básicamente alimentarios, que que estén absolutamente inactivas por 3 años o más, se les extinguirá el dominio y serán utilizadas para reforma agraria. Digamos, ese criterio que fue también como recoger en nuestra Constitución y en nuestra ley unos aires, digamos, de función social de la propiedad que venían de Europa, básicamente León de Witt en Francia y que recorrió pues todo el norte de Europa y la parte central también, y que generó también, digamos, bases fundamentales en la filosofía de la socialdemocracia y toda esta serie de cosas donde la propiedad tenía Muy una bien, función social. muy bien. Básicamente podemos dejar esas dos opciones si quieres en esta pregunta. Ok, muy bien. Gracias, Luis Horacio. Otra pregunta que yo te tengo tiene que ver con los colombianos en el exterior. Nosotros este programa lo hacemos desde Toronto, Canadá, y quisiera ver si tú te puedes referir a ellos, a la diáspora colombiana. ¿Por qué es importante que estén atentos de este proceso presidencial, de las elecciones rumbo a la presidencia de Colombia, en el contexto del tema de hoy de las tierras? ¿Qué nos puedes comentar brevemente? Bueno, muy brevemente, aunque sería, claro, largo este tema tal como lo manifestamos, el problema de las tierras particularmente tiene que ver con esto que hablábamos ahorita, el cumplimiento de la función social de la propiedad, cuando aquí, digamos, desde ese mismo año que se establece constitucionalmente, ha habido contrarreformas, tanto legislativas como de hecho. Después de esto, digamos, ese artículo muy poco se ha implementado, tanto en la expropiación de tierras como en digamos, la expropiación administrativa, sí, pues para hacer carreteras y otra serie de obras de interés general, de interés público, pero digamos, la de las tierras incultas no se ha cumplido. Digamos que ha habido sectores particularmente conservadores, digamos, en el sentido político, pero también en el sentido económico, que pretenden pues una concentración de la propiedad y con base en eso la conservación de ciertos privilegios y ciertos valores que ellos consideran supremos, como el de la propiedad misma, ¿no? De la propiedad absoluta, sin ningún tipo de limitación. Eso se ha venido moviendo así en nuestros campos y aquí no es problema casi de legislación. Esas normas existen, están vigentes, lo que pasa es que no se han aplicado. Te voy a dar una cosa para llegar a más recientes. Se han aplicado se han aplicado situaciones de reforma agraria que han entregado predios a población rural para explotación, para explotación básicamente agropecuaria. Pero el 77% de esas tierras que han sido asignadas a campesinos originalmente ya no están en sus manos. Ahí está uno de los problemas, para resumirlo en muy corto tiempo. El 77% de esas tierras que han sido entregadas no están en manos, están en otras manos, de acumuladores de tierras las tienen incultas, las tienen con ganadería, las tienen con palma africana, muchas también destinadas a cultivos ilícitos y otra serie de cosas que, digamos, en principio, si nos vamos a ese faro orientador, que es la función social de la propiedad, no estarían cumpliendo con esos objetivos. Eso ha generado naturalmente no solo las contrarreformas desde el punto de vista jurídico que se han intentado en el Congreso existe una representación muy grande de los sectores terratenientes, de los sectores poderosos económicos, y naturalmente eso se ve reflejado en la legislación que expiden. Muy bien, Luis Horacio.
Muy interesante lo que nos estás comentando y que tiene que ver con la diáspora colombiana, en nuestro caso, Canadá. ¿Por qué es importante que estén interesados en este proceso que tiene que ver con las tierras? Sí, decíamos que una parte de la legislación tiene que ver con contrarreformas, pero la otra es por las vías de hecho, o sea, por la fuerza, con la generación de grupos de presión armados en los campos, han generado desplazamientos masivos hacia las grandes ciudades, pero también algunos sectores, debido al gran riesgo a que han sido sometidos, han viajado al exterior. Digamos que la gran migración rural hacia las ciudades ha sido de campesinos más que hacia el exterior. También en las grandes ciudades, por apoyar o atacar este tipo de situaciones que afectan al campesinado, que afectan la economía nacional, pues ha generado también unas presiones, unas amenazas y riesgos reales que han generado también que la gente en las ciudades que apoyan este tipo digamos, sectores campesinos y agrarios hayan tenido que migrar también. Y entonces, la gran, digamos, fuerza del desplazamiento en Colombia está basado en esos puntos. Hay otros, ¿no? Pero digamos Claro, que de alguna manera las tierras como sector productivo, eso, han movido mucho la política en el país, ¿sí? claro. Y quienes han querido reformas y todo eso desde el Congreso, desde sectores políticos, desde también ejercicios pequeños de poder o grandes de poder, y se han opuesto a esas contrarreformas y todo eso, han tenido que migrar. O sea, no solo los campesinos, que esa migración se ve hacia las grandes ciudades, sino hacia el exterior también. Muy bien, Y muchos asesinatos, ¿no? muy Muchísimos bien. asesinatos. Luis Horacio, para terminar este programa, porque este programa es corto, solo te pediría si en este contexto, para cerrar, ¿qué nos puedes comentar acerca del asunto de las tierras, desplazamiento o apropiación legal o ilegal de tierras? El asunto de las tierras visto desde los dos principales candidatos a la presidencia de Colombia. ¿Cuál es la visión de uno y cuál es la visión de otro? Brevemente, sí. Bueno, sí, existe un candidato que representa a los sectores oficialistas, que es el candidato Federico Gutiérrez. Digamos, él naturalmente no va a exponerse las políticas frontales, todo eso, lo que se dedican ellos un poco más es a desprestigiar al su candidato contrincante. Eh, digamos, en campaña política nadie habla mal de sus intenciones, entonces este señor no habla mal de sus intenciones y cosas de esas, particularmente no se ha referido mucho al tema de las tierras, no tiene, y eso es una de las críticas que se le hace, él no tiene como muchos fundamentos ni mucha formación en temas, digamos, jurídicos, políticos. Entonces, digamos que no tiene un bagaje que le permita de manera seria responder a los principales problemas del país. Pero uno lo analiza también desde dónde viene y quiénes son los que de alguna manera lo patrocinan, lo acompañan en esta campaña y son precisamente esos sectores los que están en el poder, o sea, el sector oficialista y sectores económicos muy poderosos. Y también pues el partido que ha estado mandando desde hace unos 20 años en el país de corte conservador y con todo lo que conocen en resumen, tanto Ok. internacional como nacionalmente. Y Y por el el otro otro que también lado, teníamos que analizar más que las propuestas que también tiene, que son más serias, fundamentadas, es Gustavo Petro del Pacto Histórico. Él es reconocido tanto en los medios como en todos los sectores académicos, todo que tiene en efecto una formación mucho más sólida desde lo académico, pero también desde el conocimiento del país, y en ese sentido sus exposiciones y la presentación de sus programas y sus propuestas es mucho más seria y creíble. Pero también hay un factor detrás de esto y es quién es Gustavo Petro, de dónde viene, qué representa. Entonces él ha estado siempre ligado al tema de la lucha contra precisamente ese poder hegemónico y un poco de privilegios que se ha mantenido desde hace tantos años. Él viene de un sector que fue armado, pero que se desmovilizó y que dio origen precisamente a la Constitución del 91 con la desmovilización, donde confluyeron varios sectores
democráticos y redactaron esa nueva constitución, que precisamente con respecto a la tierra, no solo conserva la función social de la propiedad y de la tierra, sino le agrega un elemento que es la función ecológica, que también vale la pena analizarla, pero de pronto en este corto tiempo no alcanzamos. Okay. Pero básicamente esas son como las dos posiciones. Ahí dentro de ese marco, dentro de ese margen hay propuestas también de alguna u otra manera, pero a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, en este tema a Federico Gutiérrez, y él no ha dicho nada sobre este tema en particular. Muy bien. Digamos que su publicidad y todo esto se dedica más a atacar las propuestas que hace Petro de manera mucho más fundada, y él pues no tiene como una propuesta seria frente a eso. Y Okay. digamos que los medios en los que ha venido haciendo presencia no le preguntan ese tipo de cosas, ¿no? Ok, muy bien. Pues agradecemos muchísimo la presencia de Luis Horacio Muñoz, consultor jurídico en temas de tierra allá en Colombia. Saludos a Colombia, la mejor de las suertes para este proceso presidencial del próximo 29 de mayo. Muchísimas gracias, Luis Horacio, por tu participación en este programa. Isabel, a usted muchísimas gracias, a la audiencia, y un saludo muy especial, muy fraternal, especialmente con nuestros paisanos de Colombia, que sabemos que han pasado un viacrucis muy doloroso con estos procesos internos y que los ha llevado pues a la situación de migración, y que de alguna manera sabemos que siguen y continúan presentes, y esto es una manifestación de que así es, porque se interesan en escuchar, en conocer qué es lo que ocurre realmente todavía acá, si han mejorado, hay la posibilidad de mejorar, tenemos esperanza, vamos a ver qué ocurre. Y un saludo y un abrazo, no solo para los paisanos, sino para toda la audiencia de habla hispana y todos los que la escuchan. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Horacio, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Correo TV. Gracias y hasta la próxima.